Bendiciones con todos. Es un gusto saludarlos. Que el Señor los bendiga. Hemos estado en esta temporada aprendiendo mucho de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cada uno de los pastores, cada uno de los ministros. Lo que Dios quiere hacer hoy es poder hablarnos, más bien liberarnos del reino de las tinieblas. Otra vez, Dios nos quiere liberar del reino de las tinieblas. Ese es su deseo, esa es la obra de Jesucristo, ese es lo que comienza la obra. Mire, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Mire, aquí en este primer versículo es importante entender que antes de que todo estuviera dañado ya había una creación donde Dios tenía todo lo perfecto y lo bueno. En el versículo 2, la Biblia nos enseña que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces estaban las tinieblas y estaba en donde las tinieblas estaban donde Dios había ya creado, en la creación de Dios. El deseo de Dios es sacar las tinieblas de nosotros, sacar el reino de las tinieblas de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de liberarnos del reino de las tinieblas, porque esa es la obra de Dios. Versículo 1, Dios crea y hace todo lo bueno. En el 2 habla de lo que pasa cuando las tinieblas llegan a la tierra. Ezequiel 28 nos enseña que Dios comienza a hablarle directamente a Satanás, que estaba en el rey de Tiro, y Dios comienza a hablar de lo que hizo Satanás, que él fue hallado en él iniquidad, maldad, y Dios lo arrojó hacia la tierra. Entonces, no es una certeza, pero se cree que Satanás fue arrojado a la tierra, y de ahí sale el versículo 2. No porque Dios haya creado la tierra con desorden y tinieblas, más bien es porque fue el momento, se cree que fue el momento del juicio de Dios hacia Satanás, y Satanás cayó sobre la tierra. Y hace mucho sentido, porque la Biblia enseña que Jesucristo dice: yo vi caer al príncipe de las tinieblas, a Satanás, como un rayo. Entonces descendió, caer. Entonces hace sentido porque la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el objetivo de Dios es sacar a las tinieblas de su creación. Usted y yo somos no solamente creación, sino sus hijos. Entonces el deseo de Dios es sacar toda tiniebla, toda maldad, toda influencia de Satanás sobre nosotros. Eso es posible. Le voy a enseñar el versículo 2, después de que dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios sí se puede mover donde hay tinieblas y puede sacarlas. Ahora, el versículo 3 es la clave. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios no tiene ningún problema con sacar las tinieblas. Liberarnos de las tinieblas no es ningún problema para Dios. Pausemos entonces un poco. Vamos poco a poco. En el principio estaba la creación de Dios, cielos y tierra. Esas dos instancias estaban conectadas. ¿Por qué podemos saber que estaban conectadas? Primero, porque Dios primero crea los cielos, la composición de todos los cielos, y la tierra. Y la tierra es con un objetivo: la extensión de los cielos hacia la tierra. Es decir, que una extensión era la conexión de los cielos y la tierra. La tierra y los cielos siempre debieron estar conectadas. Siempre debieron estar conectados, cielos y tierra. Entonces era simplemente una extensión. A veces no lo entendemos. La Biblia dice que en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, Dios todo lo hace bien. El principio con Dios es que Él todo lo hace bien, todo lo hace correcto. Miren, sin la intervención de las tinieblas, usted se va a dar cuenta que todo ser humano que haya nacido bajo términos normales tiene todo en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque respeta el diseño de Dios, respeta el orden de Dios. Entonces, si se da cuenta, nuestra sangre está corriendo a una velocidad tan alta dentro de nuestro cuerpo, pero nosotros no nos damos cuenta porque ella es perfecta. Corre a la velocidad perfecta, va a la velocidad perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Dios creó todo bien. Cuando las tinieblas se ve en el versículo 2, habla de que también hay un vacío antes de las tinieblas. Me corrijo. Y cuando habla de vacío, esta palabra es muy importante porque no solamente habla de que no hay nada, sino vamos a ver que cuando la Biblia habla de algo arruinado, algo
destruido, ¿ya? Pero más allá de destruido, es algo que está en ruinas. ¿Qué quiere decir? La tierra como origen estaba bien y luego cayó la ruina. Todo esto para que usted y yo nos podamos relacionar a lo que sucede. La ruina es algo que al principio es lo que queda de algo que antes era. Para que hagan sentido estas palabras, muchas ruinas de castillos son eso que antes habían grandes castillos y luego que queda es poco, queda nada, queda algo destruido. Su carácter y el mío. Por causa de las tinieblas, nosotros tenemos un carácter en ruinas, es decir, vacío del diseño de Dios. Se lo repito, por causa de las tinieblas, usted y yo tenemos un carácter vacío, en ruinas, es decir, carece de lo que antes tenía, que era el diseño de Dios. Si usted y yo tenemos algo a veces que nos falta, más que dinero, más que oro y más que plata, es falta de carácter en el diseño de Dios. Nosotros tenemos un carácter formado en la tierra, formado muchas veces en el caos de nuestra cultura y de las tinieblas. Ese es un gran problema porque nuestro carácter, al estar mal influenciado, dañado o en ruinas, ¿ya? Mire, cuando una pared está completa y no le hace falta nada, tiene la función completa, sirve para lo que sea que se haya construido. Cuando es ruinas, si fueran en piedras, le faltarían muchas piedras, le faltarían cosas para que pueda ser llamada una pared, lo decimos ruinas. Nuestro carácter tiene eso, le faltan cosas. Le faltan cosas que son del diseño original. En el versículo 2 dice desordenado y vacío, es decir, que la tierra no estaba en el diseño que Dios lo creó. Mira, hay algo importante entender de Génesis. No solamente es un libro para que usted lo lea y yo lo lea y digamos, así lo quiso Dios. Más bien es para conocer las intenciones originales del diseño de Dios. Me pasó algo chistoso. Yo estaba haciendo en un cuaderno de papel bond, estaba dibujando, haciendo algo, un versículo del mismo Génesis y lo traté de hacer lo más bonito que pude. Y de repente estaba mi hijo tocando la batería y me descuidé y dejé ahí un rato. Al regresar veo a Emmet y rayó todo rayó el cuaderno donde yo le había dedicado horas, no solo minutos, horas, y me lo había firmado, ya sabe, con la firma de un bebé. Entenderán mi frustración. Entenderán que quise hacer muchas cosas. Gloria a Dios que no lo hice, estaba más tranquilo. Pero no era el diseño que yo hice. Cuando hablamos del diseño original, es lo que se hizo antes de la intervención de un tercero. Lo que era antes de la intervención de alguien más. Eso es diseño original. Yo había dedicado horas a ese trabajo y mi hijo, en 10 segundos, lo que me tomó horas. El principio de Dios es que Él hizo todo con un diseño original. Cielos con un diseño original y lo mantuvo intacto cuando sacó a Satanás. Y tierra con un diseño original. Usted ya va a ver dónde entra en esto. Ahora, la tierra, vamos para que usted se pueda relacionar como va al principio, que vamos a enseñar hoy. La tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, Dios la vio y decía, estaba fuera del diseño original. ¿Qué la tenía fuera del diseño original? Las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de maldad. Si usted está ahí conmigo viendo lo que creo que está, diga conmigo maldad. La maldad provoca que el diseño original se pierda. Usted y yo, como decía David, él le decía a Dios, límpiame más y más de mi maldad. ¿Qué quería David? El diseño original. El original. Mire, mi hijo se le ocurrió hacer eso con un rapidógrafo. Si lo hubiera hecho con un lápiz hubiera sido fácil borrar, pero tuve que arreglar la firma y ponerle todo lo que le puse. Mariel se ría porque le puse Emmet, así un pequeñito para saber que fue mi hijo, que no fui yo.
Entonces, borrarlo era difícil, solo tuve que hacer algo para poder adornarlo. Entonces, todos tenemos maldad. No es como que Dios haya diseñado la maldad en nosotros, pero ocurre, pasa. La tierra tuvo maldad. Entonces Dios tuvo que hacer algo, liberar a la tierra del reino de las tinieblas, porque dice que ¿qué estaba en la tierra? Tinieblas. Dios tuvo que liberar a la tierra. Dice que el Espíritu de Dios se movía. En el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué quiere decir? No llegue a pensar y no se deje engañar por Satanás. Mire, este principio, Satanás no es tonto ni estúpido, no se la crea. Dice que sí tenía sabiduría. Si lee Ezequiel 28, dice que corrompiste tu sabiduría. Entonces no es que no sepa. Uno de los deseos de él es que veamos que su obra, que su trabajo en nosotros es casi imposible de sacar. ¿No le ha pasado a usted que dice, no puedo salir de este vicio? No puedo salir de la pornografía. No puedo salir de la masturbación. No puedo salir de muchas otras cosas, de robar. Ahora, otras cosas que no se ven que son pecados. No puedo dejar de ser celoso. No puedo dejar de ser envidioso. No puedo dejar de tener iras. No puedo dejar de generar contienda. O sea, estoy ahí y peleo. Eso también es un pecado. Acuérdese que dice que los que contienden. No puedo dejar, ahora vamos con los otros vicios, cerveza, alcohol, entre otras cosas. No puedo dejar. Entonces pareciera que el reino de las tinieblas y su obra es difícil de sacar, pero eso es mentira, no es imposible. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que sí se puede sacar a las tinieblas. ¿Cuál es el engaño? Hacer creer al ser humano que no se puede. Entonces la tierra, sí, mire, imaginémonos, la tierra es un ser vivo. La tierra como ser vivo no podía hacer nada sin la intervención de Dios y su palabra. Ese es el tema. Nosotros necesitamos la intervención de Dios y la palabra de Dios, la luz de Dios para sacar toda tiniebla. Solos no podemos. Ninguna clínica de rehabilitación, ningún tutorial en YouTube, ningún 3 pasos, 3, 4, 5 pasos no le va a servir. Usted y yo necesitamos intervención directa de Dios y Él sí quiere intervenir. Ahora vamos, establezcamos algo. Las tinieblas sí pueden salir. Así que cuando hablamos de liberarnos del reino, las tinieblas sí pueden salir y es más, deben salir. Ahora la otra parte es la formación, la creación. Una vez que Dios saca las tinieblas, comienza a crear cosas. ¿Cuál es el problema con las tinieblas? Que como están tanto tiempo, pareciera que no pareciera, lo que han hecho es deformar, desordenar y poner ruinas. Entonces la obra de la maldad sí afectó la tierra. Dios tuvo que intervenir y sacarlas, pero también tuvo que intervenir creando y haciendo las cosas nuevas. Entienda, no es solamente de sacar tinieblas, es parte de. Nosotros fuimos llamados, ahora déjeme entrar en la parte del hombre, fuimos llamados como seres humanos a sacar demonios, a sacar, como Dios lo hizo. ¿Qué hizo cuando creó y dijo la luz? Sacó los demonios. Sí, pero no solamente sacó demonios. Lea todo el capítulo 1 y se va a dar cuenta que Dios comenzó a crear, porque las tinieblas comienzan a deformar. Hay un versículo importante que dice, yo no lo había entendido, que Dios separó las aguas que estaban en los cielos con las aguas que estaban en la tierra, en el firmamento. Y es que se cree que antes la tierra tenía tal vez una capa de agua por encima, se cree. Entonces, ¿qué hacen las tinieblas? Dañan el diseño, destruyen todo el diseño. Entonces, cuando usted y yo hemos sido manipulados por demonios por años, significa que algo destruyeron, deformaron en nuestra forma interna de ser, de nuestra alma, no solo del pensar, de nuestra alma, bueno, y de nuestra mente principalmente, que lo que tiene que hacer Dios es sacar esos demonios y luego comenzar a trabajar en el carácter de la persona. Entonces, esa parte es esencial, que podamos ser trabajados por Dios.
Hay un solo versículo donde Dios dice que sacó los demonios, las tinieblas. Y los siguientes, usted va a ver cómo es como Dios forma. Y ahí me quiero meter. Está bien que Dios vaya a sacar de nosotros tinieblas. Y eso es un plan. Ahora el siguiente plan es formar nuestro carácter. Discipulado. Sacamos los demonios, pero de ahí formamos a la persona. Dios no dejó la tierra desordenada y vacía cuando ya le sacó las tinieblas. Comenzó a poner todo en orden. Ese es el trabajo discipular. Todo en orden. No se sorprenda si su líder comienza a presionarlo tanto a usted, porque es de parte de Dios para poner todo en orden. Dios necesita crear orden en su vida y en la mía, y va a presionar. ¿Con qué presiona? Con la palabra. ¿Cómo presionó? Mire, la física habla que el sonido genera presión. Los aparatos que se utilizan para proyectar el sonido, se habla de presión sonora. Cuando Dios habló, le metió presión al ambiente, a la atmósfera terrestre, metió tanta presión que comenzó a moverse y a ajustarse todo. Cuando la palabra de Dios viene a través de Él mismo y de su líder, va a presionarlo. Me va a presionar a mí, lo va a presionar a usted para volver al diseño original. Usted debe anhelar esas palabras y yo también. Son difíciles. No es tan fácil de anhelar. No le digo que es fácil. Usted tiene que anhelar. No es fácil de anhelar. Sin entendimiento no es fácil. Más bien, en humildad pidámosle ayuda a Dios para que podamos aprender a anhelar esas cosas. Nosotros anhelamos entretenimiento, vacaciones, comida, familia, mujer, esposo, etc. Todas esas cosas anhelamos, pero a veces no anhelamos volver al diseño original. Y Dios tiene que presionar. Eso de Dios hizo la luz, presionó a las tinieblas, presionó a la tierra. Y todos los versículos suenan y son bonitos, pero son presión. Pero más que presión es formación de Dios. Ahora olvídese de la presión por un momento, no que no sea buena, sino que tiene el objetivo de formar algo en nosotros. Dios quiere formar, por eso es que nos va a comenzar a presionar. Nos va a comenzar a decir: no hagas, no digas, no hables, calla, sonríe, quédate quieto. Entonces, bueno, en lo personal, y a usted no sé qué le vaya a pedir Dios. Tal vez Dios le digo: bueno, ya te estoy liberando, ya te hice este milagro, te saqué esta tiniebla, este demonio. Ahora déjame formarte. Déjame hacer en ti el hombre y la mujer que yo veo, que yo diseñé antes de la acción de las tinieblas. Rápido, cuando una tiniebla te ataca por años, te deforma. Entonces, cuando usted viene a Cristo, probablemente usted venga deformado. Y si usted ya está en Cristo y ha pasado años sin la intervención de Dios, pudo haber escuchado prédicas, pero no es lo mismo. Aún así, yo llevo años en la palabra de Dios y me doy cuenta que aún no tengo formado. Entonces, ese fue el problema de los fariseos. Vino Cristo y ya no se dejaron formar. Le dijeron no a Cristo. A sus palabras formadoras y presionadoras le dijeron no. Y por eso fueron los únicos que no alcanzaron esa formación y salvación. Podemos estar dentro de la iglesia y no alcanzar la formación de Dios. Yo los bendigo. Yo creo que esta palabra nos puede ayudar y nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo para que hagamos lo correcto. Y sobre todo, para liberarnos del reino de las tinieblas, su influencia y su deformación en nosotros. Como hijos de Dios no debemos estar como estamos actualmente. Y debemos estar mejor y en excelencia. Dios los bendiga.